Señores, buenos días. Muy buenos días, mis amigos telespectadores. Como siempre, la cordial bienvenida a su revista noticiosa, a la vez informativa, aquí Santo Domingo. Ustedes saben que esta es una revista, este es un programa que se caracteriza precisamente por tenerlos a todos ustedes como nuestros telespectadores de prestigio diariamente, ¿eh? Entonces, alguien me decía con respecto precisamente a esa palabra que acabo de mencionar, porque él me la mandó por el móvil. Digo, mira, este programa, simple y llanamente cuando decimos de prestigio, es porque tenemos una gran cantidad de telespectadores que nosotros conocemos y que se preocupan no públicamente, sino por los temas que aquí tratamos. Pero este es un programa abierto para todo el público, para todo el pueblo dominicano y también en el exterior. Nos especializamos un día a la semana. Ese día a la semana tenemos por aquí la presencia de José Gómez Cerda, con un tema siempre de interés, no solamente de interés como debe ser para este programa, sino para todos ustedes, amigos telespectadores. Bueno, José siempre trae un tema que, repito, llama poderosamente la atención. Antes de darle la entrada, la primera pregunta que está fuera del tema que él va a tratar es la siguiente. José, ¿cómo están los cursos online? Muy bien. Muy bien, Estuardo. Ahora estamos en un curso sobre las ideas políticas. Ajá. Y precisamente en esta semana estamos tratando dos temas que son de mucho interés, que es ¿qué es la izquierda y qué es la derecha? Ok, eso es lo que vamos a tratar ahora. Eso es lo que vamos a tratar. Muy bien. Porque así les sirve también a los participantes como una clase, y para los oyentes, los radios televidentes, pues también le puede servir como una clase, que es el interés que tenemos en estos programas que hacemos. Por ejemplo, cuando tú enfocarías en este aspecto ya la izquierda y la derecha, lo vas a enfocar primeramente de lo que significó que ya hoy prácticamente en muchos países eso se ha desvirtuado. Se ha desvirtuado. La Revolución Francesa fue una confrontación muy fuerte de dos grupos. Uno, se sentaban en el Parlamento a la derecha, los que querían que las cosas continuaran igual, y los que querían que las cosas cambiaran se sentaban a la izquierda. Y de ahí viene lo de derecha y de izquierda. Quiere decir, una persona de derecha es una persona que quiere que la situación continúe tal como está. Los conservadores. Conservadores. Y los liberales o revolucionarios, como se llamaron, se sentaban a la izquierda, que eran las personas que querían, dentro de la Revolución Francesa, que se cambiara. Como defecto, se cambió todo el sistema. Entonces, siempre se ha tratado lo de izquierda y de derecha. Naturalmente, en el momento actual, eso no se discute mucho. ¿Por qué? Porque todo el mundo está en el centro. Entonces no te dicen que están en la izquierda, sino en el centro de la izquierda, y los de derecha te dicen que están en el centro de la derecha. Como ver, entonces, ¿a qué le conviene mejor en un determinado momento? Todos los de izquierda tienen algo de derecha y todos los de derecha tienen algo de izquierda, por eso actualmente. ¿Quiénes han sido los personajes que han actuado en la izquierda, las ideas? ¿De dónde vienen? Primero está Carlos Marx. Carlos Marx fue un alemán que vivió la mayor tiempo de su vida en Inglaterra, y él trataba sobre el imperialismo, no el imperialismo norteamericano que nosotros conocemos ahora, sino el imperialismo británico, inglés. Y él escribió el Manifiesto Comunista, que digamos el punto de entrada, en la cual invita a los trabajadores a unirse. No habla en términos de trabajadores, sino proletarios. En el Imperio Romano había una clasificación de las personas, quiere decir, los gobernantes estaban arriba, después estaban los senadores, los legisladores, y abajo estaban los proletarios, quiere decir, eran personas que lo único que podían dar al imperio eran proles o hijos. Y de ahí viene el término de proletarios. Y Carlos Marx utiliza el término de proletarios unidos, es el Manifiesto Comunista. Pero después él escribió tesis de izquierda que se llama. Uno es el materialismo dialéctico y otro es el materialismo histórico. El materialismo histórico es cómo es la historia de la humanidad y cómo venían
tratándose la esclavitud, el feudalismo, hasta llegar al capitalismo. Y el materialismo dialéctico son las confrontaciones de presentar una tesis, una antítesis, y de la tesis y la antítesis entonces sacar una síntesis. Esas son las ideas fundamentales de Carlos Marx, que digamos es el creador de la izquierda, del comunismo a nivel mundial. Después están las ideas de Lenin, o Lenin, como muchos llaman. Lenin, desde el punto de vista ideológico, hay que saber que Rusia era una sociedad feudal. Marx había dicho que había que pasar del feudalismo al capitalismo y del capitalismo al socialismo. Yeah. Pero cuando Lenin tomó el poder en una sociedad feudal, él dijo, yo no voy a crear el capitalismo para después crear el socialismo. Oh. Entonces dio lo que se llama el salto dialéctico de pasar del feudalismo al socialismo. Entonces, Lenin tiene una interpretación del Estado que Marx no tuvo, y es que si tú tomas el poder, tú tienes que tener el control de todo, el partido. El partido es que pone los gobernantes. Y además de eso, no se aceptan oposiciones. Quiere decir, si tú mandas, es para tú mandar. Ahí no hay partido de oposición, no hay sindicatos de oposición, no hay estudiantes de oposición, sino todo en un mismo régimen. Y el que esté en contra del régimen queda fuera de... Hay que encasillarlo, una dictadura. Bueno, una dictadura del proletariado, como llaman, todo esto. Y bueno, se establece que antes de llegar al socialismo hay que tener la dictadura del proletariado, quiere decir que los trabajadores son los que mandan. Históricamente en ningún país del mundo los trabajadores han tenido el poder. Hay personas que han hecho a nombre de los trabajadores, pero que son intelectuales, son profesionales, no son trabajadores, obreros o proletarios. Entonces, en la izquierda predomina los principios, las ideas de Carlos Marx y de Lenin. Y hay otro teórico muy importante que fue Mao Zedong. Yeah. O sea, Mao Zedong era un campesino, no era un individuo intelectual como fue Lenin o como fue Carlos Marx, que hizo un ejército de oposición. Durante la Segunda Guerra Mundial, China no participó, pero los aliados, que eran los países capitalistas y comunistas, quiere decir Rusia, los Estados Unidos, Inglaterra, que estuvieron frente al gobierno nazi de Alemania, de Adolfo Hitler, ellos sabían que China era muy importante y se dedicaron a entrenar a los chinos para la guerra. Los chinos no tomaron parte importante en la Segunda Guerra Mundial, pero Japón había ocupado una parte de China. Eso es contradictorio, porque si uno ve Japón lo que es y China lo que es, tú dirás, bueno, pero ¿cómo es que este país, Japón, ocupa parte de China? Claro. Porque que China lo ocupe puede ser normal, claro, como pasa con Taiwán o como con Hong Kong ahora. Y entonces Mao Zedong, los americanos, entrenaron, o sea, vamos a entrenar, pero en China hay dos grupos. El gobierno, que era Chiang Kai-shek, y la guerrilla, que era Mao Zedong. ¿Quiénes entrenaron a los guerrilleros? Los norteamericanos. Yeah. Y los norteamericanos entrenaron a Mao Zedong, le dieron armas, le enseñaron todo lo que ellos querían para prepararse a la guerra. Y los soviéticos entrenaron a los del gobierno, el gobierno regular. Cuando la Segunda Guerra terminó, Mao Zedong tenía ya en su poder todas las armas que los americanos le habían dado. Pero hay algo, una interrogante ahí, perdona que te interrumpa. ¿Por qué, por ejemplo, en esa etapa, en esa misma época, precisamente se quedó Taiwán y no en ese momento no fue, porque es una lucha ahora mismo con el asunto de China? Sí. China ahí mismo no decidió el asunto de que perteneciera a su territorio. No. O sea, cuando Mao Zedong derrotó al presidente Chiang Kai-shek, Chiang Kai-shek se refugió en Formosa, que era como se llamaba antes Taiwán. Perfecto. Entonces Formosa, digamos, una isla, sí, y
los americanos protegieron a ese ex gobernante y en Formosa, él se instaló en Formosa, fuera, digamos, de lo continental, de la China grande. Bueno, entonces han existido muchos teóricos de las ideas de la izquierda, del comunismo, pero los tres sobresalientes son fundamentalmente Carlos Marx, Lenin y Mao Zedong. O sea, son tres ideas diferentes, pero que se complementan en lo que se llama el materialismo histórico y el materialismo dialéctico, pero con posiciones diferentes. Si Rusia, que estuvo gobernando y que se expandió después de la Primera Guerra Mundial, si Rusia o la Unión Soviética se hubieran unido a los chinos, que eran comunistas todos, bueno, el mundo hubiera sido comunista. Pero por cuestiones de ideas, por cuestiones de personalidad individual de los líderes, eso nunca se produjo. Y China, que es el país, era y es el país más grande del mundo, son 1.500 millones de personas que hay, que eso ya, entre la China y la India, esos dos países de Asia. Ahí está la población del mundo. Ahí está la tercera población del mundo. Si ellos, dos países solamente tienen una tercera parte de la población del mundo. Uno tiene 1.500 millones y otro tiene 1.000, quiere decir son 2.500 millones entre dos países. Pero las ideas fundamentales de Carlos Marx, de Lenin y de Mao Zedong duraron mucho tiempo, se expandió a nivel mundial y ha sido una gran fuerza ideológica. La otra parte es la derecha. Siempre han habido gobiernos de derecha, porque siempre han habido conservadores y liberales. Antes de entrar a ese tema ahí, yéndonos al asunto de Taiwán y la China, ¿cómo un país como la China, que tiene todas las posibilidades, y en un momento dado le dice, mira, nosotros llegamos aquí y todo el mundo, esto es de nosotros, se mantiene precisamente esa situación? Que Taiwán hoy día, olvídate, tiene su lucha y toda esa cuestión. Por el apoyo, especialmente de los norteamericanos. O sea, los norteamericanos veían, su aliado era Chiang Kai-shek, sí, políticamente. Y al Chiang Kai-shek reducirse a Formosa, entonces los americanos hicieron todas las inversiones necesarias para que Taiwán fuera el espejo de China, no la China continental. Y durante muchos años, después de la Segunda Guerra Mundial, hasta, digamos, hace poco tiempo, China estaba vedado, estaba impedido de entrar a las Naciones Unidas y de entrar a los organismos internacionales. ¿Quién entraba? Taiwán. Sí. Entonces Taiwán tenía, digamos, tentáculos en todo el mundo, siendo una isla pequeña, claro, pero reforzada por los norteamericanos. Los norteamericanos fueron, y especialmente Kissinger, cuando era el jefe de Estado, que entró a China a jugar ping-pong. Sí, entonces, Kissinger era de la idea de que si los Estados Unidos tenían negocio, digamos, con América Latina, eran 300 millones. Pero si era con China, entonces eran 1.200 millones, que era en esa época. Entonces los americanos le abrieron el terreno a China, y China entró en las Naciones Unidas, en la OIT, en la FAO, en la UNESCO, en todos los organismos, como un poder que es. Entonces, los americanos ya no le interesaba Taiwán o Formosa. Pero hoy día le ha convenido esa situación, porque hoy día precisamente se le ha dado la capacidad a China para tener sus tentáculos en muchos países del mundo que antes prácticamente no ya de Taiwán solamente quedan 12 países del mundo que tienen relaciones. Nosotros fuimos el año pasado. De los últimos. De los últimos que han salido. Pero ya, por ejemplo, en América Latina casi no hay ningún país con relación con Taiwán, y Taiwán gastó mucho dinero, claro, hizo muchas inversiones. Aquí mismo en la República Dominicana hay muchísimas obras. Dio muchas ayudas. Bueno, volviendo al tema ideológico, entonces, la izquierda está representada desde el punto de vista de ideas en tres grandes pensadores. Vamos a dejarlo ahí, los tres grandes pensadores, para que tú los desgloses después de la pausa comercial. Adelante, señor director.